Buenas gente, ¿cómo andan mis queridos amigos? Hoy les traigo algo que cuando lo vi dije no, esto es demasiado para guardármelo. Y tenía que venir acá a contárselos como si estuviéramos tomando unos mates o un café con leche de esos que te dejan la espuma en el bigote. Con ustedes. Mi nombre es Happy Gilmore. Porque sí, hoy vamos a hablar de una peli que muchos pensaban que jamás iba a existir y de repente pum, como cuando abrís una bolsa de papitas y te explota en la cara. Me animé a probar el golf. Happy Gilmore 2. Sí, escucharon bien, la secuela del clásico de los 90, esa película que hizo que muchos de nosotros viéramos el golf con otros ojos, y que nos enseñó que a veces la furia también puede tener su momento de gloria. ¡Qué bueno! ¡Gracias, gaviota cagona! Sí, se podría decir que era alguien demasiado suertudo. Pero ojo, no voy a ir directo al grano como si fuera un drive de esos que atraviesan la cancha, porque lo lindo de todo esto no es solo la peli en sí, sino todo lo que hay alrededor. Cómo se les ocurrió volver a meterse en este universo, quiénes son los locos que empujaron este proyecto, qué pasó detrás de cámara. Esas historias que uno no ve en la pantalla pero que son casi más entretenidas que la película. Y obviamente todo el clima que había para que algo así pudiera pasar. Tómenla. Pero ya traían el hockey muy arraigado en el corazón. Así que pónganse cómodos porque esto se viene largo, como un partido de golf cuando hay viento cruzado y el árbitro está con ganas de molestar. Tiger Woods tenía su videojuego, así que hicimos uno de Happy Gilmore. Pero creo que los programadores lo hicieron muy realista. En fin, a los chicos les encantaba. A ver, para entender Happy Gilmore 2 primero hay que recordar un poquito de dónde viene todo esto. La primera peli, la original, salió allá por 1996, plena época en la que Hollywood estaba sacando comedias que hoy son recontra de culto. No era un ladrón, venía a embarcarme. Era esa época en la que Adam Sandler todavía parecía el amigo del colegio que te hacía reír en el recreo, y no la megaestrella multimillonaria con sus propias productoras y contratos gigantescos de Netflix. ¿Personal? Oye, Linda, ¿crees que se puedan apagar las cámaras de seguridad 90 segundos? Happy Gilmore fue una de esas películas que, sin querer, marcaron un estilo. Y no porque hablara de golf, porque seamos sinceros, en los 90, si vos decías que ibas a ver una película de golf, era como decir que ibas a ver cómo se seca la pintura. Papá, mira. A ver. Datos impactantes y el humor de un jugador de hockey. Este golfista ganó el primero de sus 6 campeonatos en 1996. ¿Carter? ¿Quién es Happy Goldberg? Lo siento, no. ¿Link? ¿Es Happy Gilipollas? No. Yana. ¿Quién es Hippie Goldenbaum? La respuesta es incorrecta. Sí, es judío, pero yo me refería a Happy Gilmore. Pero Sandler hizo magia. La idea de un tipo que viene del hockey, con cero modales y un carácter más explosivo que la gaseosa que sacudiste antes de abrirla, metiéndose en el mundo súper elegante y refino del golf, eso ya de por sí era un chiste armado. Y fue un éxito. Esa mezcla de deportes, locura y humor medio tonto pero entrañable pegó tanto que quedó en la memoria colectiva. No, yo los llevaré, es que son de mi abuelo y son muy viejos. Ahora bien, ¿cómo demonios se llega a una secuela casi 30 años después? Porque no es que esto salió al año siguiente. ¿No? Claro que no, pasó un montón de tiempo. Tanto que uno ya pensaba que ese universo estaba guardado en una cajita junto con los pantalones a cuadros que usan los golfistas. La historia empieza más o menos así. Adam Sandler, que nunca dejó de ser fan de su propio personaje, ya venía hace años con la idea medio en el aire. ¿Viste cuando alguien dice, che, algún día tenemos que hacer un asado y nunca pasa? Hasta que un día uno prende el fuego y dice, bueno, hoy es el día. Bueno, con esta peli fue igual. Lo vimos con Cobra Kai, lo vimos con Top Gun, Maverick, lo vimos con mil cosas más. Entonces dijeron, ¿y si traemos de vuelta a Happy? Y ahí empezó la bola de nieve. Hay un momento clave, que es cuando Netflix entra en la ecuación. Porque si hay algo que tiene Sandler es que en los últimos años se volvió como el rey de Netflix. Ando por aquí porque me gusta la hiedra. Es como si la plataforma dijera, ¿querés hacer una peli de Sandler? Toma, acá tenés el cheque. Entonces ellos mismos le dijeron, che, ¿y por qué no hacemos Happy Gilmore 2? Y ahí Adam, que ya estaba entusiasmado, dijo, bueno dale, pero hagámoslo bien, nada de algo rápido para facturar y listo. Y eso, para mí, es lo que hace que este proyecto tenga tanto peso. Hay una intención de hacerlo con cariño, de darle a los fans algo que no sientan como una copia barata. Pero volvamos un toque a la cocina del asunto, porque si vamos a hablar de quien lo creó, no puedo no hablar del propio Sandler. Este tipo nació en Brooklyn, Nueva York, y siempre fue el típico chico gracioso del barrio. Sus primeros años fueron medio caóticos, nada hacía pensar que iba a terminar siendo un ícono de la comedia. Estudió en la Universidad de Nueva York, en la Tisch School of the Arts. Y ahí empezó a pulir lo que ya hacía naturalmente, hacer reír. Después entró en Saturday Night Live y ahí explotó. Fue ahí donde aprendió que a veces lo ridículo bien hecho puede tener un corazón enorme atrás. Y eso se nota en todas sus películas, incluida Happy Gilmore. Lo loco es que, con los años, el tipo no se quedó en el molde. A veces te hace una comedia disparatada, a veces te mete un drama como un Cut Gems y te deja con el corazón latiendo fuerte. Pero siempre vuelve a su lugar cómodo, la comedia absurda.
Para la secuela, además de Sandler, vuelve gente clave del equipo original. Y no es menor, porque armar esto sin esas piezas hubiese sido como jugar al golf sin palo. Por ejemplo, el guión lo han trabajado con Tim Early, que es uno de los escritores de confianza de Sandler desde los 90. Este tipo es básicamente el socio creativo que le entiende todos los chistes internos. También están volviendo algunos actores de la original. Tranquilos, no voy a spoilear quiénes. Y eso hace que sientas que no es solo un revival por la plata, sino que quieren cerrar un círculo con las mismas caras que nos hicieron reír hace años. Y algo que me encanta es que todo esto está pasando en un contexto cultural donde el golf, increíblemente, se volvió a poner de moda. Sí, lo sé, suena raro. Pero si miran redes sociales hay un montón de jóvenes que se metieron en el mundo del golf, en parte por influencers, en parte porque el deporte empezó a mezclar reglas tradicionales con desafíos más locos. Entonces, la peli cae en un momento donde puede conectar con una generación que quizá nunca vio la primera y con nosotros, los que la tenemos grabada en el corazón. Ahora, si hablamos del desarrollo, hay un montón de anécdotas divertidas. Una que me contaron es que en las primeras reuniones de producción alguien dijo, bueno pero, ¿Adam todavía puede pegarle así a la pelota? Y Sandler, que ya tiene más de 50, se paró y dijo, tráeme un palo y te muestro ahora mismo. Parece que agarró un palo en plena oficina y mandó un swing que casi rompe un cuadro. Eso ya te da la pauta de que la energía sigue ahí. Otro dato de color es que, por lo que dicen, la nueva película va a tener cameos de gente muy inesperada, como jugadores profesionales de golf que crecieron viendo la original y ahora son fans. Eso le va a dar un sabor especial, como mezclar el mundo real con el de la peli. En cuanto a la trama, les puedo decir que sigue la idea de mezclar dos mundos, el del deporte tranquilo y refinado y el de alguien que viene a patear el tablero. No es solo repetir lo que ya vimos, sino actualizarlo, meterlo en el presente, con los cambios culturales que hubo. El tono va a ser el mismo, humor absurdo, personajes exagerados, esas escenas donde uno no sabe si reír o taparse los ojos. Y obviamente, mucho corazón. Porque si algo tiene Sandler, y esto se nota en la original y parece que lo va a duplicar ahora, es que en el fondo todas esas tonterías esconden una historia sobre familia, amistad, esfuerzo y no encajar en los moldes. Eso sí era lo que me decía. Y si hablamos de curiosidades, otra que me mata de risa es que en los ensayos iniciales probaron a Sandler con la misma ropa que usaba en los 90. Imagínense eso, casi 30 años después, con la camiseta medio ajustada y los pantalones enormes. Dicen que él mismo se tentó y dijo, no puedo creer que alguna vez esto me quedaba bien. Eso muestra que también hay un juego con el paso del tiempo, con reírse de uno mismo. Hasta acá venimos con todo el contexto, la idea, el porqué de esta secuela y el arranque de cómo se cocinó, porque en esta parte les quiero contar todo el viaje de cómo esta producción empezó a armarse de verdad. Los castings, las locaciones, los chismes detrás de cámara, las escenas que casi no salen, los momentos donde el proyecto se tambaleó y cómo lograron darle vida, además de contarles más de qué va la trama. Porque posta, si hay algo que tiene esta secuela es que hay momentos muy épicos que los fans viejos y los nuevos van a disfrutar por igual. La producción empezó a tomar forma de verdad cuando el estudio decidió armar el equipo técnico y se dieron cuenta de que tenían que equilibrar la nostalgia con una mirada actual. Los primeros días fueron un caos hermoso. Se juntaron todos en unas oficinas enormes en Los Ángeles y empezaron a revisar ideas como si fueran cartas en la mesa. Ahí se definió qué tipo de historia querían contar y cómo podían honrar a los personajes sin que pareciera que estaban repitiendo los mismos chistes. Lo loco fue que gran parte del proceso de escritura se hizo de la manera más Sandler posible. Muchas escenas surgieron de improvisaciones en un cuarto lleno de amigos. Adam, Tim Early y un par de guionistas jóvenes se sentaban a charlar y de repente alguno tiraba una ocurrencia y la probaban en voz alta, actuándola en el momento. Todo eso después terminaba escrito y pulido, pero la chispa original venía de esa energía caótica y divertida que parecía más un grupo de amigos que un equipo profesional de trabajo. Cuando pasaron a la etapa de casting, hubo un montón de momentos inesperados. La vuelta de algunos actores de la primera película fue como un abrazo al pasado. La producción tuvo que buscar locaciones que tuvieran ese aire de campos de golf imponentes, con pasto tan verde que parecía pintado a mano. Encontraron varios lugares en Florida y en Carolina del Norte donde el clima acompañaba y podían filmar sin interrupciones, aunque más de una vez una tormenta eléctrica los dejó a todos corriendo a los trailers para no empaparse. El rodaje en sí fue una mezcla de orden y caos. Cada día arrancaba temprano, con todos preparados para grabar desde las 7 de la mañana, y terminaban de noche cuando ya no había un rayo de sol. Y en medio de todo eso, Adam se dedicaba a mantener el ánimo arriba. Tenía una especie de ritual. Todos los días aparecía en el set con un termo enorme de café y empezaba a contar historias de los 90, de cuando filmaron la primera. Contaba cómo en aquella época había aprendido a pegarle a la pelota de golf sin que se le salieran los hombros, y como al principio no le salía. De hecho, en la primera película, cada vez que tenía que hacer un tiro largo, se caía al piso y todos se tentaban. En esta secuela la cosa fue distinta. Ya con años de experiencia, el swing lo tenía dominado. Pero igual, los entrenadores de golf que trabajaron con él contaban que cada tanto, para divertirse, Adam hacía a propósito el tiro más torpe posible y dejaba a todos riéndose en el suelo. Era su manera de recordar que, más allá de que el golf es un deporte serio, el espíritu de esta historia siempre fue el desorden y el humor. Durante la filmación hubo un momento que quedó grabado en la memoria del equipo. Fue una escena grande, de esas que requerían un montón de extras y cámaras desde todos los ángulos. La idea era que el tiro de Adam cruzara toda la cancha, pero en la primera toma le pegó tan fuerte que la pelota terminó volando hacia el equipo de sonido y le pegó al micrófono boom. El golpe quedó registrado y cuando revisaron el audio se escuchaba clarito el pum y después las carcajadas de todos. En vez de enojarse, Sandler se levantó y pidió ver la repetición en cámara lenta.
Terminó aplaudiendo y diciendo que esa toma iba a quedar para el reel de bloopers. Otro detalle que le dio un toque especial al rodaje fue la participación de deportistas reales. Varios golfistas profesionales aceptaron hacer apariciones porque, según ellos, la primera película había sido parte de su infancia o de sus inicios en el deporte. Imagínate lo surrealista que era para esos tipos. Pasaron de mirar Happy Gilmore en VHS cuando eran chicos a estar compartiendo escenas con el mismísimo personaje que los hizo enamorarse del golf. Hubo uno en particular, un campeón de torneos importantes, que pidió filmar con la camiseta vieja de su adolescencia escondida bajo la ropa del set. Nadie se dio cuenta hasta que, en una pausa, se levantó un poco la remera y mostró la camiseta, todo orgulloso. La ambientación de la película mantuvo esa mezcla de lugares elegantes con detalles caóticos. Los campos eran impecables, los clubes parecían salidos de una postal, pero en medio de eso aparecían personajes que desentonaban por completo. Esa fue siempre la esencia de Happy Gilmore. Meter el caos donde nadie lo espera. Y en esta segunda parte se notaba todavía más, porque los tiempos habían cambiado y la película jugó con eso. Todo el mundo de los influencers y las redes sociales también estuvo presente, como si el deporte clásico se hubiera chocado de frente con el mundo actual. Algo que llamó mucho la atención fue cómo Adam Sandler se preparó físicamente para el personaje. No se trataba solo de pegarle fuerte a la pelota. También trabajó con entrenadores para poder moverse con la energía que el papel requería. Los que estuvieron en el set decían que parecía rejuvenecido, como si de repente volviera a tener 30 años. Había escenas donde terminaba el día empapado de sudor, pero con una sonrisa de oreja a oreja. Mientras la película avanzaba en su producción, también hubo algunos obstáculos. A mitad del rodaje tuvieron que cambiar de director de fotografía porque el primero se enfermó. Fue un momento delicado, pero en lugar de que todo se viniera abajo, el equipo lo tomó como un desafío. Llamaron a otro profesional con experiencia en deportes y comedia, y terminaron encontrando un estilo visual que combinaba perfectamente con la historia. Hubo días en los que las cámaras no podían seguir el ritmo de los tiros porque las pelotas volaban demasiado lejos o cambiaban de dirección en el último segundo. Los operadores de cámara decían que filmar golf era más difícil de lo que parecía, y que la comedia encima lo hacía todo impredecible. Cada tanto había que repetir una toma 10 veces, pero cuando salía bien, todos sabían que ese momento iba a quedar para siempre. Hubo días en los que las cámaras no podían seguir el ritmo de los tiros porque las pelotas volaban demasiado lejos o cambiaban de dirección en el último segundo. Los operadores de cámara decían que filmar golf era más difícil de lo que parecía, y que la comedia encima lo hacía todo impredecible. Cada tanto había que repetir una toma 10 veces, pero cuando salía bien, todos sabían que ese momento iba a quedar para siempre. La música fue otro aspecto clave. Trajeron a un compositor que mezcló temas clásicos de los 90 con sonidos modernos. La banda sonora tiene esa vibra de energía que te hace sentir que estás viendo algo épico pero gracioso al mismo tiempo. Y no podían faltar esas canciones que en algún momento se vuelven virales porque la gente las asocia directamente a una escena divertida. Cuando terminó el rodaje, todo el mundo se quedó con la sensación de que habían vivido algo único. La edición fue intensa. Tuvieron que seleccionar entre horas y horas de material, porque como había tantas improvisaciones, había escenas buenísimas que no sabían si incluir o no. El equipo trabajó como loco para armar una película que no solo fuera graciosa, sino que también contara algo nuevo, algo que justificara la vuelta después de tanto tiempo. El estreno se vivió como un evento enorme. Para muchos era como reencontrarse con un amigo que hacía años no veían. En las primeras proyecciones, cuando aparecieron los personajes que el público ya conocía, la sala entera aplaudió. Fue una de esas experiencias donde el cine se siente como una fiesta. La recepción fue increíble, y no solo por la nostalgia. Mucha gente joven que nunca había visto la primera terminó encantada con esta nueva versión. El impacto cultural fue enorme. De repente el golf volvió a estar en boca de todos, y no solo en los círculos tradicionales. Hubo memes, hubo videos en redes sociales de gente intentando hacer el famoso golpe de Happy. Hubo incluso clubes que organizaron torneos especiales inspirados en la película. ¡Estúpido! ¡Estúpido! Lo que más sorprendió fue cómo, después de tantos años, este personaje volvió a conectar con el público. No importó la edad, ni si alguien sabía jugar golf o no. Lo que importó fue la historia de alguien que no encajaba en el molde, pero que igual encontraba su lugar. Esa fue siempre la esencia de Happy Gilmore, y en esta segunda parte quedó más claro que nunca. La película se transformó en una especie de homenaje al tiempo, a los cambios, a cómo algo que empieza como un chiste puede terminar marcando a varias generaciones. Y Adam Sandler, que venía de una carrera enorme, logró volver a ese lugar que lo hizo famoso y lo hizo con la misma alegría que en los 90. También cabe destacar que toda la familia Sandler hizo sacrificios y trabajo en esta vuelta, así como amigos personales y celebridades, que en muchos casos no cobraron un mango y tipos realmente grosos. Las hijas de Adam también le dan una mano. Una es la compañera de él en Alcohólicos Anónimos que eran comandados por el mismísimo Ben Stiller, quien maltrataba a todos en este rol. La película se transformó en una especie de homenaje al tiempo, a los cambios, a cómo algo que empieza como un chiste puede terminar marcando a varias generaciones. Y Adam Sandler, que venía de una carrera enorme, logró volver a ese lugar que lo hizo famoso y lo hizo con la misma alegría que en los 90. Otra cosa que llama la atención es ver cómo hizo para reunir a 74 celebridades para esta película. No solo contó con Eminem, sino también con la estrella de la NFL Travis Kelce, el ídolo Bad Bunny y el campeón de golf Scottie Scheffler, entre otras grandes figuras. Esto quizás lo logró porque pudo fundar su propia productora y puede ayudar a sus amigos. Y ahí está lo lindo de todo esto, porque, si lo pensás bien, Happy Gilmore 2 no fue solo una película. Fue como abrir una ventana al pasado para reírse un poco de lo que fuimos y al mismo tiempo mostrar que siempre hay lugar para volver a empezar. Así que si después de escuchar todo esto alguno de ustedes siente esas ganas locas de agarrar un palo de golf, pegarle a algo y reírse un rato, sepan que no están solos. Yo quedé tan manija con toda esta historia que todavía me río cada vez que pienso en el primer día de rodaje, en Adam, levantando un palo de golf como si fuera un superhéroe, en los campos de golf llenos de gente filmando y en esa mezcla rara de caos y elegancia que solo Happy Gilmore puede lograr. Y ahora que ustedes ya saben todo esto, me encantaría leer qué piensan, si les dio ganas de volver a ver la primera o de darle una oportunidad a esta segunda parte. Porque estas historias son más divertidas cuando las charlamos entre todos, como si tuviéramos en ronda. Y bueno, hasta acá llegamos por hoy con esta historia que, la verdad, no solo me sorprendió sino que me hizo reír, pensar y hasta me dieron ganas de tirarme en un sillón a ver la original con pochoclos y todo. Happy Gilmore 2 fue una de esas cosas que nadie pidió en voz alta pero que, cuando llegaron, todos dijimos, che, qué bueno que pasó. Porque a veces no hace falta inventar la rueda, alcanza con volver a girarla con un poco de cariño, una buena banda sonora y un palo de golf que huele a historia. Ahora yo quiero saber qué opinan ustedes. ¿Les gustaría que más pelis noventosas vuelvan con secuelas? ¿Cuál sería esa comedia que necesitan que tenga una segunda parte ya mismo, antes de que pase otro siglo? ¿O son del team mejor dejar las cosas como estaban? Los leo.
porque posta, de estas charlas se arma lo más divertido del canal. Si les gustó el video, ya saben cómo es esto. Pueden suscribirse, ponerle me gusta o compartirlo con ese amigo que todavía cita frases de películas viejas en cualquier conversación. Y si no les gustó, bueno, igual suscríbanse, así la próxima tienen derecho a quejarse con fundamento. Yo soy Lisandro, esto fue Rebelbot, el canal donde todo puede ser contado como si fuera una historia épica, aunque empiece con un chiste tonto y un palo de golf. Nos vemos en el próximo video, que seguro va a tener otra historia que no esperaban, pero que van a querer escuchar igual. Abrazo enorme y cuídense del viento cruzado, que te arruina hasta el mejor swing.